Este es el esquema de la plaquita Step Down Converter de 3 amperios que lleva el circuito integrado MP1584. Los componentes están puestos según vienen montados de la placa. A la entrada podemos alimentarla entre 4,5 y 28 voltios y la salida que vamos a obtener va a ser como mucho la tensión de entrada menos 1 voltio aproximadamente y la mínima va a ser alrededor de 0,8 voltios. Es la tensión de comparación del circuito integrado. Como mucho vamos a tener esos 0,8 voltios cuando pongamos esta resistencia en cortocircuito. Este circuito integrado es de altas prestaciones, como vemos tiene una eficiencia bastante alta, dependiendo de la tensión de alimentación y de la corriente nos da una eficiencia mayor o menor. Si lo utilizamos con 12 voltios de entrada vamos a obtener cuando tengamos 1 amperio alrededor del 90%, no va a llegar pero va a estar muy próximo. Con tensiones superiores vemos que la eficiencia es algo menor. Este circuito funciona de forma parecida a una fuente conmutada, genera un ancho de impulso variable y la frecuencia la vamos a definir mediante esta resistencia. La fórmula que nos da el fabricante es 180.000 dividido por la frecuencia en kilociclos elevado a 1,1. El resultado nos dará la resistencia en K, el valor en K. Así, con este valor de 100K nos daría una frecuencia aproximadamente de 910 kilociclos. Esa sería la frecuencia de salida de este circuito. La señal impulsiva nos va a salir por este pin, es la salida del transistor de potencia. Va a tener una realimentación para el arranque rápido de 100 nanofaradios. Este condensador y este otro no he puesto los valores porque son condensadores de pequeña capacidad que lleva la placa, que ha puesto el fabricante con el fin de reducir las emisiones radioeléctricas. Ya probaremos si es cierto o no. Como vemos, la tensión de salida la vamos a regular mediante este divisor de tensión. Tiene una resistencia de 8K2 a masa y una resistencia de 150K ajustable. La referencia que tiene que ver este circuito integrado es de 0,8 voltios, es decir, si ponemos esta resistencia en cortocircuito nos daría una salida aproximadamente de 0,8 voltios y según vayamos subiendo el valor vamos a obtener una tensión más alta. El valor máximo siempre va a ser el valor de entrada menos algo, la caída que tenga el transistor. En el pin 3 lleva una resistencia y un condensador en serie para compensar en frecuencia el circuito integrado y luego tiene el pin de habilitación, es el pin número 2. Este pin si está a nivel alto el chip estaría funcionando, si estuviera a nivel bajo estaría en reposo, consumiendo muy poca corriente. Este flanco si supera el valor de 1,5 voltios arrancaría y cuando cae por debajo de 1,2 pasaría a reposo. Aquí podríamos poner un circuito de medición de temperatura, por ejemplo, para proteger el componente frente a altas temperaturas. Este es el esquema en bloques del chip MP1584. Por el pin 7 es por donde se alimenta el componente y lleva internamente un regulador de tensión de 2,6 voltios. Funciona a partir de 4,5 voltios, pero a partir de 3 arrancaría, porque el regulador este nos va a permitir que alimente el circuito. Pero con tensiones por debajo de 4,5 voltios nos daría una tensión inferior a la que tenemos ajustada. El pin 2 es el pin de umbral de conexión. Si está puesto alto, está encendido y si está por debajo de 1,2 voltios, estaría apagado. Este pin también lo podemos utilizar para una desconexión térmica. Como habíamos visto, si este pin lo ponemos a tensión baja a través de un circuito de medición térmica, podríamos parar el circuito. Lleva una base de tiempos de 1,5 milisegundos para muestrear la tensión. El pin de referencia, que es el 4, nos va a coger la tensión de la salida, esta es la tensión de salida, y la va a muestrear y la va a comparar con una referencia de 0,8 voltios. La muestrea a 1,5 milisegundos. Y esto nos va a dar una tensión de error, una señal de error que aquí la vamos a compensar, esa compensación RC que habíamos visto en frecuencia, y la va a llevar al amplificador. Este amplificador tiene dos entradas, una de referencia que es la corriente de salida, para limitar en caso de que el consumo sea excesivo. El oscilador, vamos a generar la frecuencia dependiendo del valor de resistencia que pongamos aquí, que la podemos configurar. Nos va a dar los pulsos de salida para los transistores de potencia, los MOSFET que tenemos a la salida. A la salida tendremos la tensión de entrada troceada por este transistor, este MOSFET, y estos impulsos serán filtrados con este diodo y esta bobina para que nos dé una tensión continua. Así tendremos como mucho a la salida la tensión de entrada menos la caída del transistor MOSFET.
Aprovechando las prestaciones que nos da la plaquita reguladora MP1584, nos puede suministrar hasta 3 amperios, voy a reutilizar la carcasa del voltímetro que utilicé en el alimentador a baterías que vimos en un vídeo anterior, y esta carcasa va conectada al conector de mechero a 12 voltios, por lo tanto vamos a conectar la entrada de la placa a 12 voltios y la salida la vamos a ajustar para que nos dé los 5 voltios, y le vamos a sacar 2 conectores USB hembra de tipo A para poder alimentar a 2 dispositivos de forma simultánea. Esto es posible porque la placa nos puede suministrar, según el fabricante, hasta 3 amperios. Esta carcasa tiene una construcción bastante buena, tiene fusible, y si la abrimos vemos que nos queda un hueco en el cual podemos alojar la placa. La placa nos cabe perfectamente en este hueco que nos queda y podemos poner los 2 conectores uno al lado del otro en forma vertical, de forma que la propia carcasa del conector sujetaría la placa en la parte de abajo. Vamos a hacer primero pruebas de la placa, a ver qué prestaciones nos da para comprobar si es verdad lo que nos dice el fabricante, y luego lo montamos. Aquí ya tengo montada la placa para hacer medidas. He conectado a la entrada una fuente de alimentación, le voy a poner 13 voltios a la entrada y ya he preparado los 2 cables para las 2 salidas de los conectores USB. En uno de ellos he puesto el voltímetro y vamos a ver la tensión de salida. Si nos fijamos en el circuito, esta resistencia ajustable es la que nos va a determinar el valor de la tensión de salida. Si la ponemos a 0 ohmios, es decir, el cursor a tope, como la referencia es 0,8 voltios, la tensión de salida, que es la mínima que nos puede suministrar esta placa, serían más o menos 0,8 voltios. Es decir, que cuanto más resistencia pongamos, más tensión vamos a tener a la salida. El máximo será la tensión de entrada menos 1 voltio aproximadamente. Es decir, si lo ponemos al máximo, la tensión de salida que vamos a obtener, si tenemos 13 voltios, será alrededor de 2. Existe un pequeño riesgo de este potenciómetro ajustable, que es si lo montamos en el coche con las vibraciones, aunque no sería lógico, pero podría suceder que el cursor se levantara, hiciera mal contacto. En ese caso la resistencia que tendríamos sería la más, es decir, tendríamos a la salida de los conectores la tensión más o menos de la batería menos 1 voltio, es decir, unos 12 voltios aproximadamente, y podríamos destruir los dispositivos que conectáramos a los conectores USB. Por eso es conveniente esta resistencia, una vez que hayamos ajustado, medir su valor y poner una resistencia fija, más que nada por precaución. Vamos a conectar la fuente, la tengo ajustada al mínimo y ya vemos que da los 0,839 voltios. Este potenciómetro no tiene tope, se da la vuelta entera, entonces bueno, pues ajustarlo es un poquito delicado. Vemos que podemos ir subiendo la tensión, ahora está justo al otro lado, hemos pasado de un lado al otro, es lo que os decía, son 11,89, es la tensión máxima, y ahora vamos a ir viendo cómo baja. Bueno, pues lo podemos fijar más o menos por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es desoldar esta resistencia, medir el valor que tiene y poner una de valor fijo. Aquí tengo ya sujeta la placa, le he puesto un trozo de cinta Kapton para proteger de forma térmica los componentes, aunque no creo que haya ningún problema porque están bastante separados, pero por seguridad lo he hecho. Y ahora con el soldador de aire caliente lo voy a calentar para sacarlo, porque este es un componente SMD. Como podemos ver en la placa de circuito impreso, esta pista, este extremo, está unido con el cursor, así que tenemos que medir la resistencia que hay entre el extremo del lado derecho, viendo la placa por aquí, y el cursor. Esta es la resistencia que debemos de medir para calcular el valor. Será aproximadamente 40 y tantos K, porque la resistencia que va a masa son 8K2, pero bueno, aproximadamente serán 40 K, vamos a medirlo exactamente para poner la resistencia adecuada. Vamos a medir con el volímetro entre este extremo, como decíamos, y el cursor.
y nos da 41,9K. Aquí ya vemos que está dando 5,06 voltios, al final lo he hecho con una resistencia de 300K en paralelo con otra de 51K. Está desde el pin positivo de salida hasta la resistencia de 8K2 que la tenemos a este otro lado. De esta forma la podemos poner así estirada y no hay que ponerla apretada. Para calcular este valor pues hay que hacerlo poco a poco porque las resistencias tienen una tolerancia. Hasta que consigues el valor pues cuesta un poco, pero bueno, eligiendo las resistencias al final se consigue tener un valor fijo y así no corremos el riesgo de que esta tensión supere los 5 voltios y se averíe el dispositivo que tengamos conectado. Aquí he conectado la carga electrónica, ahora mismo está sin cargar, y a la entrada tenemos la tensión de los 13 voltios. A la salida vemos que tiene los 5 y vamos a ir poniéndole carga. Ahí tenemos cerca de 300 miliamperios. Bueno, ahí vemos que tenemos ya cerca de los 3 amperios. La tensión cae un poquito, unas décimas, pero aguanta los 3 amperios. Ahora vamos a ver la forma de onda con el osciloscopio. Aquí lo tengo ya preparado, he conectado las puntas de salida de 5 voltios del osciloscopio para que nos dé la tensión continua directamente cuando veamos la pantalla. Está puesta también la carga para poder poner carga y ver la diferencia de la forma de onda, y el osciloscopio está puesto justo en el pin 1 que es la salida del conmutador, es el cátodo del diodo Schottky. Aquí vamos a ver la forma de onda, los impulsos, y a través de este choque, esta bobina y este condensador ya nos sale la tensión continua, que es la que vamos a medir en el osciloscopio también en el polímetro. En la parte de arriba veremos la tensión. Aquí tenemos ya el osciloscopio, está puesto en el canal 1 a 5 voltios por división, entrada en alterna. La frecuencia la vamos a ver aquí cuando se estabilice, y aquí está la tensión de salida en continua, las puntas puesto como si fuera un polímetro. Encendemos la fuente, ahora mismo está sin cargar, vemos que la tensión de salida es 509 voltios, aquí vemos una señal cuadrada que luego se amortigua, que tiene un nivel de tensión de 5, 10, unos 12 voltios pico a pico. Con esto estamos obteniendo al rectificarlo la tensión de 5,1 voltios. Vamos a ir dándole carga. Ahí tenemos 120 miliamperios, ya vemos que la frecuencia todavía la está marcando mal, es una frecuencia muy alta, pero es una señal cuadrada más o menos de unos 12-13 voltios pico a pico. Aquí ya nos marca la frecuencia bien, son 962 kilociclos. Voy a darle más carga. Ahí tenemos 600 miliamperios. Como vemos, la tensión de salida se mantiene en los 5,09 voltios. Ahora vamos a hacer una prueba de eficiencia. Como vemos en la curva del fabricante nos dice que a 12 voltios más o menos, si tenemos 1 amperio, la eficiencia está próxima al 90%. Aquí he puesto la carga, la tengo ya configurada para que cargue 1 amperio y he puesto en serie con la entrada de 12 voltios el amperímetro. Está en la escala de 2 amperios, aquí nos va a marcar la corriente. Con 1 amperio aquí nos tiene que dar alrededor de 400 y pico, 0,4 o algo, para que nos diera ese aproximadamente 90%. La conecto. Vemos la corriente de carga es 1 amperio y aquí tenemos 430 miliamperios. Más o menos se cumple lo que dice el fabricante. Vamos a hacerle otra prueba para ver si es cierto lo que dice en la hoja de especificaciones el fabricante, que lleva una protección de interferencias radioeléctricas para evitar que se metan ruidos en los equipos de normalmente receptores. He puesto la plaquita con la carga, está configurado también a 1 amperio, le vamos a dar una carga ya de entrada. Aquí he puesto la radio con un decodificador RDS. Aquí vamos a ver los errores, si hay, y bueno, dejarían de aparecer los datos en la parte de abajo. Este LED se encenderá cuando hay error. La radio está conectada. Vamos a conectarlo, ya está alimentando directamente con 1 amperio. Bueno, vemos que de forma ocasional hay algunos errores, pero el radiotexto no desaparece.
La radio prácticamente no le afecta en nada. La placa, como vemos, está bastante próxima al receptor. Bueno, como vemos, es cierto que sí lleva protección, no es como en el otro circuito que montamos en la fuente de alimentación, que lleva otra placa que es el Step Up, el que conversor hacia arriba, que este sí que metía interferencias. Aquí ya está montado el conector del mechero con los dos conectores USB. En el medio le he puesto un diodo LED de color azul. Le he limado la carcasa para que quede plana y luego le he pegado por el frontal. Le he puesto también dos resistencias de 470 ohmios entre el positivo y los datos. En cada pin de datos lleva una resistencia positivo. En total hay 4, 2 por cada conector USB. Y esto es para que algunos dispositivos que no detectan sino el cargador para que funcionen, si no, no lo cargaría. Bueno, aquí vemos el muelle está soldado al positivo, al cable negativo está el fleje y luego irá, cuando lo montemos, el fusible irá esto roscado. La placa de circuito impreso está sujetada a presión con los conectores y para evitar posibles cortocircuitos está envuelta con cinta Kapton. Es una cinta aislante térmicamente y dieléctricamente. Ya está todo montado, solo nos queda comprobarlo. Vamos a conectar el polo positivo, el negativo al fleje y vamos a darle alimentación. Vemos que se enciende el diodo LED. Vamos a probar con una bombilla de 5 vatios, que sería 1 amperio. Esta otra no la puedo conectar porque no cabe el conector en este sitio, pero bueno, podemos probarla. Y probamos los dos conectores que funcionan perfectamente.